Hola, Ken. Hola, buenos días a todos. A ver, que no escucho bien. Podemos comenzar en cuanto lo desees. Ok, solo voy a ver porque no escucho, o sea, se escucha súper bajito aquí. A ver. A ver, ahora, Ken. ¿Cómo escuchan los demás? ¿Nos escuchan bien? Yo creo que es este de Sí, acá. Sí, se escucha bien. Bueno, luego lo voy a ver con los de informática, no sé si será la computadora. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, donde vamos a ver un poco lo que es la Constitución y cómo está integrada. A ver si la presentación. Pero que yo creo que ahí se ve bien. Vale, entonces les decía que vamos a ver un poco cómo está la Constitución, cómo está integrada y para eso pues quisiera escucharlos y sobre qué entienden ustedes por Constitución, qué creen que es la Constitución, cómo está compuesta, cómo está, cuáles son sus elementos, qué es lo importante en una Constitución. A ver si podríamos iniciar esta clase teniendo primero ese primer contacto para, pues, a partir de ahí ir construyendo el contenido de la materia. Así que si pueden, si quieren abrir el micrófono y participar, lo pueden hacer directamente. ¿Qué consideran que es una constitución? Los escucho a ver qué me dicen que es una constitución. Sí, Rosalba. Es un documento jurídico político fundamental para cualquier país o para cualquier estado. Es un documento jurídico. ¿Y dónde ubicarías la Constitución como documento jurídico? Un documento jurídico político, porque también es político. ¿Y por qué es político? Porque a partir de él se establece la forma de gobierno, si el tipo de, si es democrático, la división de poderes. Hmm. O sea, tiene una connotación política. Dice Rodrigo Sandoval, es la máxima ley de un Estado que tiene una parte orgánica y dogmática. Entonces, con lo que ha dicho Rosalba, dice, es un documento jurídico y en este sentido entenderíamos que es la máxima norma jurídica de un Estado y que puede tener distintos tipos de impactos. Entre ellos, nos dice Rosalba, político, porque se refiere, ¿no? O establece los elementos de por ejemplo, una forma de Estado, la forma de gobierno, cómo se organizan los poderes, que es también a lo que podríamos llamar la parte dogmática, la parte orgánica de la Constitución.
Salvador. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Sí, como bien lo menciona, pues es como este acuerdo de reglas, ¿no? En donde se establece pues hoy conocemos que es un pacto, ¿no? Un pacto social y que donde constituye, organiza, estructura, todo el poder público, pues establece derechos y obligaciones de los ciudadanos, ¿no? Y en las que establece pues ciertos requisitos también para establecer esta estructura de un constituyente, de un legislativo y pues donde está la división de los poderes, ¿no? Entonces faculta, tiene todas estas facultades y pues los derechos y obligaciones. Y también es tutelar, ¿no? Y eso sería cuánto. Gracias. Su micrófono, doctora. Perdón, sí, señalas bien estos elementos constitutivos de la Constitución. ¿Alguien más había levantado la mano que no lo alcancé a ver? Podríamos decir igualmente que es la máxima ley acordada por los políticos para reglamentar la ley que nos regulará, nos dice David Alejandro, ¿no? ¿Quién crea la Constitución? También este es un punto relevante a tener en cuenta para entender la diferencia de esta norma dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, lo importante en este caso es ver lo que es una Constitución. Entonces, vamos a ver este video de Idea Internacional donde nos explican un poco la importancia de la Constitución dentro de un Estado. No lo vemos, no lo escucho muy bien, doctora. A ver. ¿No se está compartiendo la pantalla? No, maestra, no se ve. Lo que pasa es que no había dado la clase desde la escuela y la verdad es que sí está complicado. Es mejor en mi ordenador que ya lo tenía todo solucionado. Aquí sí no veo yo la presentación, o sea, no soy capaz de verlos a ustedes y de ver la pantalla completa de la presentación. ¿Ahora sí lo tiene? No, Wayne, no la vemos. Si quieres, mándamela, yo la voy pasando. Es que se me complica más, ¿sabes? Porque pues tengo que ir adivinando por qué diapositiva tengo que ir. O sea, a ver. Lo que pasa es que no sé, claro, para compartir la pantalla debo tener abierta la presentación, pero no me deja tener las dos cosas abiertas. O no lo puedo ver yo. Luego voy a verlos con los de informática, porque sí, para mí está complicado presentarlo desde aquí. A ver, voy a volver a intentarlo. Cuando no se comparta algo o no lo estén escuchando, sí les pido por favor que me hablan el micrófono y me lo digan, porque, o sea, si no, yo creo que lo estoy haciendo y pues perdemos más tiempo. Voy a ver si lo puedo compartir desde aquí. A ver.
No sé qué. Ahora sí la ven, ¿no? ¿Sí lo ven? No, Qué raro. No se puede. A ver. ¿No se comparte, Ken? no. ¿Tienes tu lab, tienes la Mac o tienes la computadora de la oficina? No, la computadora de aquí, de la oficina. Ok, ¿tienes el PowerPoint abierto? Sí. Ok. Del lado derecho, abajo, tienes la Ajá. opción para presentar ahora. A ver. Sí. Ok. Presentación con. Bueno. Dile que quieres presentar tu pantalla completa, por favor. La primera opción. Ajá. ¿Ya le diste eso? A ver, mira, me sale esto de presentación con diapositivas. ¿Es ahí? A ver, tienes la manita. Y al lado derecho de la manita dice presentar ahora. No, no me sale así, ¿eh? Mira, te mando una foto. Por favor. Buenos días, otra vez. Perdóname, vete al Meet, al Google Meet, por favor. Sí, ahí estoy. Ok, desde el Google Meet, donde están los controles abajo, te aparece la manita. Sí. Al Ah, lado aquí derecho sí que dice era presentar. compartir pantalla, ¿no? Al lado que Ajá, dice compartir pantalla, presentar ajá, ahora. Sí, ahí es donde me estoy metiendo y en una ventana. exacto. Dale la primera opción, pantalla completa. Ah, ok. Y ahí dices que se comparte esto. Y pongo, pero mira lo que me sale esta. Pero me dicen, no se puede compartir pantalla. Ah, caray. Qué raro. O dile compartir una ventana. La segunda opción. Voy a pasar esto arriba, tal vez aquí. Nada. Mira, me voy a salir y voy a volver a entrar, quizá así lo pueda hacer. Voy a ver. Les pedimos un poquito de paciencia, por favor. Ahora sí. Sí, Sí, ahora ya lo pueden estoy. ver, ¿no? Sí. Ok.
De todos modos, llamé a estos de mesa de servicio para ver si me pueden venir a apoyar, porque sí me cuesta ver, o sea, no puedo tener la presentación así pequeñita. Bueno, les dejo el video a ver si ahora lo pueden escuchar. ¿No se escucha? A ver, vamos a esperar que vengan los de informática a apoyar porque esto está siendo un completo desastre. No sé por qué no se ve, no se escucha o qué está pasando. O sea, si está conectando el audio, yo lo escucho aquí. ¿Ustedes lo escuchaban al inicio? No se oye. Solamente se ve el video, pero no se escucha el audio. Es raro, o sea, de verdad. ¿Y por qué no se escucha? O sea, no entiendo. Y si tiene el volumen hasta arriba y... O sea, ahí no lo escuchan. Ya empezó el video, ¿no escuchan nada? ¿Lo escuchan? Se No, escucha muy bajito, güey, pero no se alcanza a percibir lo que dice, no se entiende. Ok, o sea, voy a esperar a que vengan. Entonces, si quieren, hagamos un receso y voy a llamar a los de informática porque no sé qué pasa con esta computadora.
Ok, yo hablo y ¿puede hablar alguien, por favor, de la clase? ¿Quién? Sí, hola, Ajá, hola. mira, no me escucho, se escucha, o sea, lejano y ellos tampoco me escuchan bien a mí. Ok, ahí te deben de escuchar. Ahora sí me escuchan bien. A ti sí te Sí, le escuchamos. escuchamos. Ahora el video es el que no se escucha. ¿Y el video? No, no se oye, se visualiza la presentación. A ver si te dicen ahí. ¿Sí lo escuchan? ¿Ahí lo escuchan? Ah, usted sí. ¿Sí se escucha el video? No, no vemos el video ni se escucha. Usted se escucha bien, pero el video no se escucha nada. No sé qué Ahí pasa, está, ahí ¿eh? está. Ya, es que no lo había compartido. Ujú. ¿Ahí lo escuchan? No, No. no se oye.
Ahora. Ahora sí, dale en toda tu pantalla completa. ¿Puedo compartir la pantalla completa? Y dale, exactamente. Y ya, eso es lo que se compartiría. Ok, y aquí, ay, sí, no, está mucho mejor. Ahora, a ver. Si se escucha, ojalá que sí. ¿Ahora sí lo escucha? Sí, nada se más escucha déjame que comience a partido. hablar. O sea, es que sí, ya se escucha, ¿no? Ok, vale. Muchas gracias, ¿Dale? ¿eh? Sí, ¿verdad? Bueno, ni modo, ¿eh? Esas son las cosas horribles de tener que dar la clase así, pero ni modo. Vamos a volver a empezar. Entonces, vamos a ver lo que es una constitución y ahora sí, ya empezamos. Ya nos escucha otra vez. O sea, ¿no se escucha nuevamente? No, ¿No no se se oye. escucha? Bueno, pasamos del video. Se queda sin video la clase porque pues, si no, vamos a estar todo el día. Ok, ¿qué es una constitución? A ver, yo mejor me da risa. Las primeras constituciones nosotros sabemos que fueron aprobadas tras las revoluciones liberales, ¿no? En el siglo XVIII. Y nos vamos a encontrar con dos casos fundamentales. Por un lado, el de los Estados Unidos de 1787. Esa es la primera constitución escrita con la que contamos. Y luego la constitución francesa, que es post-revolución francesa, ¿no? Valga la redundancia, de 1791. Ambas constituciones son las primeras constituciones escritas. Antes de este momento no existía este concepto en la humanidad, ¿no? De constitución escrita. A veces, tal vez en algunos textos ustedes han logrado ver, ¿no? Que dice que Grecia, Roma, en la Edad Antigua tenían una constitución, pero se refieren al concepto de organización política, no tanto de constitución, no de constitución como norma o constitución como documento escrito, que es lo que surge tras el siglo, en los finales del siglo XVIII, ¿no? Ese concepto de un texto escrito que va a contener, entre otras cuestiones, la separación de los poderes de un Estado, no existe antes de estos dos textos antes de 1787 y de 1791. En ambos casos se va a venir a constituir la Constitución como la expresión de un pacto social y político, que bien se decía antes, no decía es un documento político, claro, viene a erigirse como un pacto social y político sobre dos cuestiones fundamentales. Que es por un lado la organización institucional del Estado y por el otro el reconocimiento de los derechos. Y este reconocimiento de los derechos nosotros vemos que también ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, la Constitución gira en torno a dos conceptos fundamentales. Esos dos conceptos les digo que son organización institucional del Estado, cómo se organizan las instituciones del Estado por un lado y por el otro el reconocimiento de los derechos. Y miren el término que estoy utilizando, reconocimiento de los derechos. No otorga la Constitución derechos, reconoce derechos que existen antes de ella. Vamos a ver que las declaraciones de los derechos incluso son anteriores a las constituciones escritas o las primeras declaraciones de derechos que nosotros conocemos. La Constitución es eso. Sí existía, previo a la existencia de este texto escrito, una idea, por ejemplo, en Inglaterra, de una ley fundamental básica, pero esta se basaba en el derecho natural
y esta ley fundamental básica, que es conforme a la cual se va ordenando el sistema inglés, lo que protegía eran dos cuestiones fundamentales, por un lado la libertad y por el otro la propiedad. Pero en Inglaterra, incluso hasta el día de hoy, no existe una constitución como norma escrita, ¿no? Se sigue teniendo este concepto del Commonwealth, un concepto de costumbre jurídica, de precedentes, pero no de normas escritas, ¿no? Entonces parece ser que esta idea de ley fundamental básica que se asienta en Inglaterra, pasa también a las colonias que luego forman los Estados Unidos de América y que nos dan por primera vez una constitución escrita, y también en Francia y en Inglaterra en este tiempo se trabajaban determinadas pues ideas como la Ilustración, que también tuvo un alto impacto en la construcción de las revoluciones liberales y de los primeros estados constitucionales. Ahora bien, hay que recordar que tras estas dos primeras constituciones surgen configuraciones de poderes distintas tanto en América como en Europa. Sabemos que en América la forma de gobierno que ha primado hasta el día de hoy ha sido el presidencialismo. En cambio, en Europa la forma de gobierno es principalmente la forma de gobierno parlamentaria. Esto tiene también un asidero en cuestiones históricas. Fíjense, en Estados Unidos existió una configuración de poderes, les digo, Constitución contiene organización institucional del Estado y esto se refiere a la organización de los poderes. En Estados Unidos, en la Constitución de 1787, se adopta una configuración de poderes distinta a la que se adopta en Europa. Y esto incluso se va a ver reflejado en la consideración en Estados Unidos desde una edad primaria, desde un primer momento de la Constitución como norma jurídica. Ahorita me decían, la Constitución es norma, ¿no? La mayor parte de las ideas giraron en torno a este concepto. Es norma jurídica. En Estados Unidos, producto de la separación de poderes que se adopta tras la Constitución de 1787, sí, se incluye ese concepto de constitución como norma, esa supremacía normativa de la Constitución que es tan importante para nuestros estados a día de hoy. Fíjense, Estados Unidos adoptó la separación de poderes al margen de la monarquía. En Estados Unidos no hubo una corona, no se trasladó la corona inglesa a las colonias. La única corona que se trasladó a sus colonias fue la portuguesa, que se trasladó a Brasil durante el siglo XIX. Luego, ninguna otra colonia vivió esa experiencia. Entonces, los colonos ingleses que vivían en Estados Unidos sabían que existía una corona, pero no tenían ningún impacto directo de esa corona en el territorio americano. Entonces, para los padres fundadores de los Estados Unidos de América no era el poder ejecutivo o la corona o la monarquía el poder que representaba un riesgo de convertirse en despótico, sino que para ellos este poder que representaba ese mayor riesgo era el Parlamento, ¿no? Y así recordemos cuál fue la razón por la que o la principal razón, ¿no? que lleva a la independencia de estas 13 colonias, y fue principalmente la imposición de impuestos exacerbados que se les estaba viniendo dada por el Parlamento inglés, por la corona inglesa. Entonces, lo que hicieron en Estados Unidos de América fue configurar un sistema de poderes en donde el Parlamento no tuviese esta amplia facultad que sí se tenía en Inglaterra, y por eso crean una separación rígida de los poderes del Estado, en donde hay un poder ejecutivo que sería a todas luces el poder con más fuerza, y en donde el titular del poder ejecutivo es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las fuerzas armadas, ¿no? Por eso surge ese sistema de separación de poderes rígida y esta forma de gobierno presidencial, y por eso en los Estados Unidos de América, desde la
formación primigenia de la Constitución, y ahí está el artículo 6 que se mantiene a día de hoy. Esta Constitución de 1787 está vigente al día de hoy, tiene 7 artículos, y en su artículo 6 se establece que la Constitución es la ley suprema, la ley fundamental de la nación. O sea, desde 1787 esta Constitución nos dice: yo soy la norma suprema, la ley fundamental de esta nación. ¿Y esto qué significa? Significa que esta norma está por encima del producto del Parlamento, que el Parlamento no es soberano, como si lo era en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra la historia era distinta. Recuerden que en Europa existieron monarquías absolutas que se consolidan en ese ejercicio absoluto del poder durante el periodo inmediato anterior a las revoluciones liberales. Entonces, estas revoluciones son consecuencia del ejercicio despótico del poder por parte de los monarcas. Entonces, principalmente en Inglaterra, lo que se fue dando a través de los siglos, porque en Inglaterra se da una evolución paulatina a través de los siglos, fue el fortalecimiento de un parlamento frente principalmente al monarca, para contener al monarca. Y entonces en Inglaterra se habla de soberanía del parlamento. Ustedes han escuchado que a día de hoy siguen los ingleses hablando de soberanía parlamentaria, ¿no? Y este concepto se exporta a Europa, que estaba viviendo también este problema de monarquías absolutas, ¿no? Antes del Estado contemporáneo, lo que existían eran estas monarquías absolutas. Entonces, frente a esto se va fortaleciendo un parlamento, principalmente restándole la facultad legislativa al monarca. Por eso se va construyendo, ¿no?, esta idea de que es el parlamento, el representante del pueblo, el que va a dictar leyes, y que va a ser luego la corona pues un copartícipe en la emisión de estas leyes, y en un momento pues en un paso más adelante ya no va a tener una función ni siquiera de colegislador, sino que va a ejecutar las leyes que dicta el Parlamento. Esto es lo que se estaba dando en Europa, pero en América la situación, como les digo, como no hubo una corona aquí, entonces la situación era distinta. No querían frenar a la corona fortaleciendo un legislativo, sino todo lo contrario. Querían frenar al legislador fortaleciendo a un ejecutivo. Por esto surge este sistema estadounidense que luego se exporta a Iberoamérica, ¿no? Y por eso también la Constitución de los Estados Unidos desde un primer momento nos dice: soy norma y soy norma jurídica suprema. El que la Constitución sea norma no es una cuestión baladí, no es una cuestión sin importancia. Si la Constitución es norma, esto significa que nos obliga directamente, que todo lo que está en la Constitución no necesita la intervención del Parlamento, no necesita la intervención del legislador para que nos vincule, porque es norma. Y el hecho de que sea norma jurídica suprema significa que todos los poderes del Estado, principalmente el legislador, se tienen que ajustar a su contenido. Eso es la importancia de la construcción que nos da los Estados Unidos de América. Y esa construcción tiene su asidero en esta parte histórica, ¿no? En cómo estaba la separación de poderes en los Estados Unidos y qué se quería fortalecer tras esta primera Constitución. Entonces, si ustedes van, ya les digo, revisan el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos, van a encontrar esto, que es prácticamente similar a lo que se establece, ¿no?, en la Constitución mexicana. Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la ley suprema del país. Esto es lo que sucede en Estados Unidos. En Europa no sucede esta cuestión. En Europa, como les digo, veníamos de estas monarquías absolutas, y entonces lo que se intenta es frenar el poder despótico del monarca, fortaleciendo al Parlamento. Por tanto, cuando surge la primera Constitución escrita en Europa, que es de 1791, la francesa de 1791, los europeos no piensan en que esto va a ser una norma, ni mucho menos una norma jurídica suprema, sino que piensan que en este texto pues se va a recoger la organización del Estado y probablemente también las declaraciones de los derechos.
pero no como una norma vinculante, sino como un texto programático que va a ser desarrollado por el legislador, porque lo que se está fortaleciendo en Europa es el poder del Parlamento. Entonces, eso nos da como resultado que en Europa durante el siglo XVIII y la primera parte del siglo, durante el siglo XIX, finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX y primera parte del siglo XX, desde 1791, finales del siglo XVIII, que se da la primera constitución escrita, hasta 1920, la constitución austríaca, pues que fue formulada principalmente o estructurada principalmente por Hans Kelsen. En Europa la constitución era un documento político, no era una norma, ni mucho menos norma jurídica suprema. Ese concepto de supremacía normativa de la Constitución de los Estados Unidos tienen desde 1787, en Europa no existe sino hasta el siglo XX, hasta 1920. Es decir, Estados Unidos de América se adelanta al constitucionalismo europeo casi por 130 años, en donde en Estados Unidos la Constitución era norma y en Europa no existía esta concepción de constitución como norma. Era un documento político que iba a ser desarrollado por el legislador, y esto era lógico, ¿no? Si lo que se quería era fortalecer la facultad del legislador, si lo que se buscaba era esto, tener un poder legislativo fuerte, era claro que no íbamos a poner nada por encima del producto del legislador soberano, ¿no? La ley es su producto y por encima de la ley no iba a haber nada que pudiera vincularlo. Entonces, esa es la diferencia entre cómo surge el constitucionalismo de los Estados Unidos y cómo surge el constitucionalismo europeo. Esta es la diferencia de por qué en Estados Unidos de América y luego en Iberoamérica, siguiendo su ejemplo, han existido sistemas o formas de gobierno presidenciales, y por qué en Europa la forma de gobierno ha sido parlamentario, ¿no? La forma de gobierno parlamentaria pone en el centro al Parlamento. O sea, la ciudadanía elige directamente al Parlamento, es el órgano que tiene legitimación democrática directa. Y del Parlamento luego surge el gobierno, ¿no? Ustedes lo acaban de ver con Alemania, que han tenido una elección, y cómo va a ser el del Parlamento donde surja el jefe de gobierno, que en este caso es el denominado canciller, o que puede ser mujer u hombre en Alemania, ¿no? Entonces, es una configuración completamente diferente que obedece a razones históricas. Ahora bien, en Estados Unidos la Constitución dice en el artículo 6, párrafo 2, y sigue de esta manera. Ya les digo que esta Constitución, que es la Constitución escrita más antigua que tenemos, tiene 7 artículos y 28 enmiendas. Y así se mantiene hasta el día de hoy. O sea, fíjense, si revisamos las constituciones del mundo, ¿no? La mayoría tiene más de 150 artículos, y resto de artículos, ¿no? Y en algunos casos la Constitución es un reglamento, ¿no? Donde todo se regula. En cambio, la Constitución de los Estados Unidos se lee en menos de 5 minutos porque tiene solamente 7 artículos. La Constitución desde un primer momento decía: yo soy la ley suprema de este nuevo Estado. Pero claro, ¿y de qué sirve que la Constitución sea la ley suprema? ¿De qué sirve que la Constitución vincule directamente a los poderes públicos, principalmente al legislador, si no va a haber un mecanismo para asegurar que los poderes públicos se ajusten a lo establecido en la Constitución? Y es por eso que los estadounidenses pronto se dieron cuenta que a esta mesa que tenían le faltaba una pata principal para poder sostenerse. ¿Qué es lo que le faltaba? Pues le faltaba ese mecanismo para asegurar realmente la supremacía normativa de la Constitución. Y es así como se va construyendo este mecanismo de supremacía normativa de la Constitución, que nosotros vemos que se introduce
a partir de la sentencia del juez Marshall, de John Marshall. Se establece que él es como el ponente de este caso tan paradigmático que fue Marbury versus Madison, ¿no? ¿Se acuerdan de esta sentencia emblemática para la historia del constitucionalismo? A partir de ella es que se introduce la posibilidad de que exista una justicia constitucional o un mecanismo jurisdiccional que permita defender la supremacía normativa de la Constitución. Es que la Constitución puede decir que es la norma jurídica suprema, pero si el legislador puede dictar una ley o el Ejecutivo dictar un decreto o un acuerdo en el que establezca cuestiones que vayan en contra de lo que dice la Constitución o se pase por encima los límites que establece la Constitución, ahí la Constitución puede decir que es norma suprema, pero en la práctica esto es papel mojado. Entonces, los estadounidenses, desde 1803, pues 25 años después de que se da su primera Constitución escrita, comienzan a ver que se necesita este mecanismo para controlar principalmente al legislador. Fíjense, si ustedes ven, este artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos dice, esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la ley suprema del país. Y los jueces de cada estado están obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cualquier estado. Desde 1787 nos está diciendo que en este estado federal, los estados miembros, los estados federados van a tener su propia Constitución. Esta es una de las características de un estado federal, y que cuando su Constitución incluso establezca algo que vaya en contra de la Constitución federal, que es esta, ¿no? La ley suprema del país es la Constitución federal, los jueces de los estados federados no van a estar obligados a observar ni siquiera su propia Constitución estatal. O sea, aquí este artículo 7º nos daba desde un inicio la potestad de los jueces de inaplicar una ley de los estados federados, una ley estatal o incluso su propia Constitución, si ésta iba en contra de lo establecido en la Constitución federal. Eso estaba claro desde un inicio, pero lo que no estaba claro desde un inicio es qué iba a pasar cuando lo que iba en contra de la Constitución federal fuese una ley federal, no una ley de un estado miembro. Ahí es donde no se tenía un control. O sea, ahí es donde la Constitución no establecía nada al respecto. No se decía si el Parlamento federal, si las Cortes federales emiten una ley que vaya en contra de la Constitución federal, ¿qué pasa en este sentido? Estaba claro, si los parlamentos de los estados federados emitían una norma contraria a la ley federal, los jueces podían inaplicar. Entonces, por eso el caso de Marbury versus Madison es un caso relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da esta primera lectura, nos da esta posibilidad de que se pueda inaplicar una norma inconstitucional federal, una norma federal que sea contraria a la Constitución. Y en este sentido, la Constitución federal se convierte realmente en un parámetro de validez de las normas infraconstitucionales, con una salvedad, que esta es una cuestión diferente o una cuestión que se regula de manera diferente en los Estados Unidos que en otros países, ¿no? Que tienen esta justicia constitucional. La regulación diferente va en el sentido de que en Estados Unidos, incluso hasta el día de hoy, no existe un tribunal específico, un tribunal especial que se encargue de controlar la constitucionalidad de las leyes infraconstitucionales. No hay, por ejemplo, un tribunal constitucional, no hay un mecanismo específico para llevar a cabo esta vía, no hay una jurisdicción constitucional, aunque sí hay una justicia constitucional. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo este caso Marbury versus Madison? No sé si alguno de ustedes se acuerda
cómo se llevó a cabo este asunto o sobre qué versaba el mismo. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué se estableció, por qué se llegó a este caso de Marbury versus Madison, qué se litigaba en el mismo? Miren, esta es una de las sentencias hito, una de las sentencias fundamentales, o sea, uno no puede entender la Constitución, no puede entender cómo funciona un sistema de control constitucional si no sabe de dónde viene. ¿Se acuerdan cómo le denominamos al modelo de justicia constitucional de los Estados Unidos, a la forma como ellos controlan la Constitución? ¿Cómo se llama este control? ¿Cómo se le denomina? ¿Han escuchado hablar de la Judicial Review, no? ¿Se han escuchado este término de la Judicial Review? Escríbanme en el chat sí o no. Si no lo han escuchado, sí lo han escuchado, sí, yo me doy cuenta de qué terreno estamos pisando con relación. No, ok. La Judicial Review es, unos dicen que sí, otros que no. Es el control difuso de constitucionalidad de las leyes. Podríamos decir que en México esa Judicial Review se incorpora de alguna manera a través del juicio de amparo, ¿no? Porque en el juicio de amparo mexicano, a diferencia de lo que sucede con el amparo en otras partes del mundo, aquí sí se puede impugnar normas generales, no leyes. Se puede ir en amparo y decir esta ley es contraria a la Constitución. Entonces, a través del amparo aquí se hace un control de constitucionalidad de actos, resoluciones y leyes, y es un control que se asemeja a lo que existe en Estados Unidos con la Judicial Review. Quédense con esto. Judicial Review es control difuso y concreto de constitucionalidad de las normas. Es difuso y concreto. Difuso porque lo llevan a cabo varios órganos judiciales, me atrevería a decir todos los órganos judiciales de los Estados Unidos, en el caso concreto, en el procedimiento que estén conociendo, civil, penal, administrativo, laboral, en cualquier ámbito, un juez, un órgano judicial puede conocer, controlar si la ley aplicable para resolver este caso es contraria a la Constitución. Esa es la Judicial Review. Es lo que surge a través del caso Marbury versus Madison. ¿Cómo se dio este caso? Miren, a inicios del siglo XIX, en 1801, se llevó a cabo una elección presidencial en los Estados Unidos de América. Iba a ser la primera vez que iba a existir una alternancia en el poder, en el partido, en el poder de los Estados Unidos. 1801. O sea, Estados Unidos surge en 1787 con la Constitución. Entonces, John Adams, ¿se acordarán de John Adams? ¿No? Era el presidente electo, presidente de los Estados Unidos en este momento, y él se presenta a elecciones y pierde y gana en este caso Thomas Jefferson. Entonces se va a dar en este momento de la sentencia del juez Marshall el relevo en el poder entre John Adams y Thomas Jefferson. John Adams, antes de dejar el cargo, como 3 o 4 días antes de dejar el cargo, dice, ok, mi partido, que en ese momento se denominaba Partido Federal, va a perder el poder y lo va a asumir Jefferson, que era del Partido Republicano. Lo que voy a hacer es nombrar a jueces de paz para el Distrito de Columbia que sean del Partido Federal, para que cuando llegue Jefferson al poder se encuentre con un poder judicial mayoritario para el federal. O sea, John Adams dice, ya me voy a ir de ese cargo, pero yo 3 días antes voy a hacer el nombramiento de unos nuevos jueces que sean, pues, que tengan como una inclinación hacia el Partido Federal. Y así lo hizo. Dentro de esos jueces que él nombra estaba William Marbury. William Marbury es un próspero hombre de negocios en este momento, un discreto
político de este partido federalista, y a él lo nombran, entre otros, como juez de paz. Pero en el proceso de nombramiento de jueces de paz, primero se tenía que dar el nombramiento por parte del presidente de la República, luego se debía ratificar ese nombramiento por el Congreso, y para perfeccionar el acto se debía notificar el nombramiento a la persona. Entonces, al resto de jueces de paz se les nombró por Adams, se ratificó por el Congreso y se les notificó. Pero a William Marbury, el caso es Marbury versus Madison. A William Marbury no se le notifica su nombramiento. Adams lo nombra, el Congreso de la Unión ratifica todo esto en un periodo de 4 días. Y ya el último día se quedó engavetado el nombramiento de Marbury y se da el cambio en el gobierno. ¿Quién le tenía que notificar el nombramiento? Pues el secretario de Estado de este momento, de John Adams. No lo hacen, se da el cambio de gobierno, viene Thomas Jefferson del Partido Republicano, de otro partido político, nombra a su nuevo secretario de Estado, que en este caso fue James Madison, que es uno de los coautores del Federalista y que llega a ser presidente de los Estados Unidos de América. Y entonces William Marbury va ante el nuevo secretario de Estado, que es Madison, y le dice: el presidente anterior me nombró, pero no me notificaron en el cargo, por ahí tiene que estar esa cédula, notifícame. Y Madison le dice: aquí yo no encontré ningún documento de nombramiento para ti ni para nadie más. Claro, Jefferson y su equipo no querían estos jueces de paz porque los había nombrado en el último momento el presidente saliente de otro partido político. Por eso el caso es Marbury versus Madison. Es William Marbury, a este al que nombran pero no le notifican el cargo y por tanto no se perfecciona el nombramiento, versus Madison, James Madison, que es el nuevo secretario de Estado de Thomas Jefferson. Madison le dice: aquí no hay ningún nombramiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Marbury? William Marbury dice: ok, deja pasar un tiempo, no lo hace inmediatamente, pero dice: voy a ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que requiera al secretario de Estado, a James Madison, a que me notifique mi nombramiento. Para este caso, y este es el quid de este asunto, fíjense, en Estados Unidos hay una ley del Poder Judicial, ¿no? Un acta federal que regula el Poder Judicial. Y en esta ley lo que se establecía es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la Judiciary Act de 1789, establecía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía emitir mandamus o mandamientos, órdenes de mandamientos dirigidas a los otros poderes del Estado para ordenarles cumplir con una obligación. Entonces, en este caso dice William Marbury: ok, yo voy ante la Suprema Corte y le voy a pedir que emita un mandamus, una orden de mandamiento, obligando al nuevo secretario de Estado a que me notifique mi nombramiento como juez de paz. Eso, conforme a la Judiciary Act, que era una ley federal, se podía hacer. El artículo 13 decía: la Corte puede emitir estos órdenes de mandamiento. Pero fíjense, esto significaba que William Marbury podía ir directamente ante la Suprema Corte sin agotar una vía previa y pedirle en primera instancia: emite esta orden de mandamiento. No obstante, la Constitución, y ustedes pueden ir a revisar ahora mismo la Constitución en el artículo 3, si no me equivoco, es la sección 2 del artículo 3 de la Constitución, establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una jurisdicción de revisión, de apelación, y que solo actúa como jurisdicción de primera instancia en 2 casos que la Constitución establece expresamente, y dice: cuando un Estado miembro está involucrado en un proceso, si es el Estado federado demanda o está siendo demandado, puede conocer la Suprema Corte. Y el segundo caso es cuando está involucrado un embajador extranjero. La Constitución así lo establece en el artículo 3. Son los 2 únicos casos en los cuales la Suprema Corte puede actuar en primera instancia sin tener que agotar una vía previa. En cambio, la ley del acta judicial de 1789 decía que además podía emitir órdenes de mandamiento
en primera instancia. Esto no estaba establecido en la Constitución. Esto fue el quid del asunto. Marbury llega ante la Suprema Corte, le pide emitir este mandamiento y el caso lo conoce como ponente el juez Marshall. El juez Marshall dice, ok, si aplico la Judiciary Act de 1789, si tenemos que emitir esta orden de mandamiento para que el nuevo secretario de Estado notifique a este hombre, porque la ley así lo establece. Ojo, dijo, pero esta ley va en contra de lo que establece la Constitución Federal. En su artículo 3 dice que la Suprema Corte solo puede actuar en primera instancia en 2 casos específicos que no incluyen emitir órdenes de mandamiento. Y esta es la salida que John Marshall encuentra para este caso. Este caso tienen que estudiarlo sí o sí. Es relevante por donde lo veamos. Es una sentencia de 25 páginas o 27, por ahí es una sentencia rapidita. El asunto que da origen a este caso es un asunto menor. O sea, los hechos eran de importancia menor. A William Marbury no le quitaba el sueño que le nombraran juez de paz. Era un hombre rico. Era una persona con mucho dinero en los Estados Unidos, con buenos contactos. Se tardó un tiempo en ir ante la Suprema Corte a pedir esa orden de mandamiento. Este fue lo que hoy diríamos un litigio estratégico. Porque ante la Suprema Corte sí había otro caso que sí les interesaba a los estadounidenses, a los políticos estadounidenses, y este daba como el preámbulo para saber si los jueces de los Estados Unidos podían controlar la constitucionalidad de las leyes federales. Este caso lo estaba conociendo la Suprema Corte antes del otro que sí les interesaba, que era Stewart versus Laird, si no me equivoco, que también estaba Stewart versus Laird, que también estaba en este momento ante la Suprema Corte y es el que les interesaba resolver y es ahí donde les interesaba saber si los órganos judiciales tenían la facultad no solamente para inaplicar una ley estatal que fuera contraria a la Constitución Federal, sino para inaplicar una ley federal que fuera contraria con la Constitución Federal. Es por eso que aquí lo que decide John Marshall es que, y ese es el punto central de esta decisión, dice, o la Constitución es inmodificable por medios ordinarios o está al nivel de las demás leyes. Si la Constitución es norma jurídica suprema, como lo dice el artículo 6, la Constitución no puede estar al nivel de las demás leyes. Si la Constitución es norma jurídica suprema, la Constitución tiene que estar por encima de las leyes ordinarias. Entonces, si en este caso dejábamos que la Judiciary Act de 1789 pusiese una facultad para que la Suprema Corte conociera en primera instancia facultad que no estaba en la Constitución, entonces estábamos permitiendo que el legislador, a través de cualquier ley, pudiese modificar a la Constitución y por tanto aquí se rompía con este mandato establecido desde el artículo 6 de que la Constitución es norma jurídica suprema. Y aquí yo voy a hacer una pausa y Kenia, ¿es idea mía o las cámaras están apagadas? Muchas cámaras están apagadas. Ok, y no es como una parte del reglamento que si tienen la cámara apagada, la persona no está asistiendo a clase. Pues lo dejo. O sea, bueno, tú coméntame. Sí. Ajá, si las tienen apagados, pues sácamelos. O sea, Ok. pues si no pueden estar en clase, pues para que se conecten, ¿no? Pues mejor se quedan 3, pero el resto, y también pues pasar, no sé si Miguel Ángel está, para que ponga la atención y que estas personas no tengan asistencia en el curso. Si uno no puede estar en la clase, pues se entiende, ¿no? Pero pues tampoco se le puede poner la asistencia. Gracias, Ken, ¿eh? Sí, yo lo comento con Miguel Ángel y empiezo a revisar cámaras. Sí, please, porque pues es que veo todas las cámaras apagadas y así pues parece que estoy hablando hacia el vacío. Entonces esta es la sentencia que crea la justicia constitucional. Ya les digo que esto viene a México a través del juicio de amparo. ¿Por qué?
porque en este caso lo que se va creando a través de los precedentes en los Estados Unidos de América es que todo órgano judicial, como lo hizo la Suprema Corte en Marbury versus Madison, al conocer un caso puede revisar si la ley conforme a la cual se va a decidir este caso es contraria a la Constitución o no. El juez lo puede hacer de oficio o a petición de parte. Para eso abre un incidente dentro del proceso principal. Y si luego de su estudio entiende que la ley es contraria a la Constitución, lo que hace es inaplicarla para el caso concreto. Efectos interpartes, solamente esa ley no se va a aplicar para resolver este caso, pero sigue vigente en el ordenamiento jurídico. ¿Qué impide que en los Estados Unidos una ley que ha sido inaplicada para un caso no sea aplicada para otro? El precedente vinculante, la regla del precedente vinculante, que en México no existía, y por eso ustedes ven cómo en el juicio de amparo se puede inaplicar una norma por ser contraria a la Constitución, pero solo se le inaplica a las personas que han obtenido el amparo a su favor, y esta norma queda vigente en el ordenamiento jurídico, ¿no? Y crea esta inseguridad jurídica de que una norma declarada inconstitucional por un órgano judicial se aplique a subsiguientes casos, y que yo, para que pueda tener esa protección federal, pues tenga que ir en juicio de amparo. Eso en Estados Unidos es más difícil que suceda por la regla del precedente vinculante, que ahora se va a comenzar a poner en marcha en México, y que va a permitir uniformar estos criterios. Pero esto, por eso les decía, el parangón en el juicio de amparo, lo que ese control de constitucionalidad que existe es más bien un control parecido a la judicial review, al control difuso y concreto, difuso porque lo llevan a cabo varios órganos, y concreto porque es en el caso concreto. La norma tiene que estar siendo aplicada en el caso concreto para que el órgano judicial pueda entrar a evaluar si eso no contraria a la Constitución. En caso de que considere que es contraria, el efecto es interpartes, solo se aplica para el caso concreto. Eso es la regulación de la justicia constitucional en los Estados Unidos, que surge de este caso Marbury versus Madison. En Europa la historia es distinta. En Europa, les digo, la Constitución no fue norma, ni mucho menos norma jurídica suprema, durante pues el siglo XIX, ¿no? Si nos ponemos todo el siglo XIX, todas las constituciones que existieron en ese momento en Europa no eran norma jurídica suprema, eran un documento político. Por eso muchas constituciones a día de hoy siguen teniendo esa denominación de constitución política. Eran documentos políticos. Es en 1920, fíjense, de manera súper tardía, cuando en Europa se introduce este concepto de constitución como norma jurídica suprema, este principio de la supremacía normativa de la Constitución. ¿Por qué? Porque viene Europa de esta Primera Guerra Mundial, de las atrocidades que se cometieron en la misma, y dicen, ok, hay que ver cómo cambiar la situación, hay que controlar también al Parlamento. El Parlamento no puede ser intocable, y hay que construir, al igual que lo han hecho los americanos, ese concepto de constitución como norma. Y la primera vez que se introduce esta pues, concepción es en la Constitución austríaca de 1920, que esta constitución se le encomendó para ser desarrollada al jurista vienés Hans Kelsen, que ustedes también pues conocen e identifican, ¿no? Hans Kelsen, quien hablaba también de el positivismo, ¿no? Un gran jurista, un positivista, es el que diseña por primera vez en la Constitución austríaca de 1920 el principio de supremacía normativa de la Constitución en Europa. Hans Kelsen entonces se da cuenta que si va a introducir este principio de supremacía normativa en Europa, va a tener que además dar un paso más allá. Él dice, ok, voy a introducir esto que los estadounidenses tienen desde 1787, pero va a hacer falta construir una justicia constitucional, un mecanismo para asegurar que realmente se respete el valor supremo de la Constitución como norma.
Y es por esto que Hans Kelsen dice, ok, ¿y qué han hecho los Estados Unidos en ese sentido? Y dice, se le dieron el poder a los jueces para que a través de los casos concretos que conozcan puedan revisar si la ley aplicable al caso es o no conforme a la Constitución. Y dijo, en Europa no podemos hacer eso. En Europa, hasta el día de hoy, no se confía en los jueces para darles el poder de controlar la constitucionalidad de las normas, porque se ha establecido que los jueces, o por lo menos esa concepción se había tenido de que los jueces siempre habían estado al lado de las monarquías o que los jueces luego habían estado al lado de las dictaduras. Por eso hasta el día de hoy se mantiene esa reserva de dar ese poder a los jueces. Entonces Hans Kelsen dice, ok, vamos a construir entonces un órgano particular, un órgano especial que se va a llamar Tribunal Constitucional, que va a estar organizado como una jurisdicción, pero que no va a ser una jurisdicción, o sea, no va a ser un tribunal en sí mismo. ¿Por qué? Porque a este órgano no van a llegar particulares, ni van a llegar partes, ¿no?, demandándose una contra la otra, ni va a tener que aplicar la ley para resolver un caso concreto. Él dice, va a estar compuesto como un tribunal, pero va a ser un legislador negativo, en el sentido de que mientras el legislador positivo, el Parlamento, aprueba leyes, el Tribunal Constitucional como legislador negativo solo va a abrogar aquellas que sean contrarias a la Constitución. ¿Y cuál es la vía para ir a este Tribunal Constitucional? Entonces, en esta Constitución, Hans Kelsen dijo, ok, va a ser una acción abstracta que generalmente recibe el nombre de recurso de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad. En México, por ejemplo, va a ser una acción abstracta, los legitimados van a ser determinados órganos de gobierno u órganos legislativos, principalmente minorías parlamentarias, para impugnar leyes aprobadas por mayorías parlamentarias. Van a tener un plazo para impugnar una ley a partir de su entrada en vigor, y algo muy diferente a los Estados Unidos, a esa judicial review, ese control difuso, es que el efecto de la declaración de inconstitucionalidad va a ser expulsar a la norma del ordenamiento jurídico. Va a ser un efecto erga omnes. Entonces, como vemos, se construye un modelo de justicia constitucional distinto a la judicial review. En primer lugar, la judicial review es un modelo difuso. Todos los órganos judiciales del país pueden hacer el control de constitucionalidad. En Europa es un modelo concentrado. Únicamente el Tribunal Constitucional puede llevar a cabo el control de constitucionalidad de las normas. Un tribunal, uno. Los jueces no pueden controlar la constitucionalidad de las normas a día de hoy. Por ejemplo, en España, si un juez está conociendo de un asunto y considera, o las partes así se lo plantean, que la norma que va a servir de base para emitir el fallo es contraria a la Constitución, el juez tiene que detener el proceso y plantearle la duda al Tribunal Constitucional y preguntarle, tribunal, ¿esta ley es o no conforme a la Constitución? ¿Puedo resolver conforme a este artículo de la ley? Y hasta que el tribunal no le diga si es o no contraria a la Constitución, este proceso está paralizado. En cambio, ustedes ven cómo en México, por ejemplo, un juez de distrito, un tribunal colegiado de circuito, a través del amparo, sí puede inaplicar una norma, o incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque es un sistema mixto. Recibe parte del sistema de la Judicial Review y parte del control concentrado de Europa. Esa es la primera diferencia, control concentrado. Segunda gran diferencia, ¿cómo llegamos a ese control concentrado? A través de una acción abstracta. No hace falta que la norma haya sido aplicada a un caso concreto, sino que la norma haya entrado en vigor para que se cuente el plazo a partir de la cual determinados órganos legitimados, dentro de los cuales no suele estar la ciudadanía, impugnen esa norma ante el Tribunal Constitucional. Hagan el parangón ustedes, la acción de inconstitucionalidad que en México se introduce en 1994. Esa es la vía que se sigue en la acción de inconstitucionalidad. Es abstracta. Ahorita, el presidente ayer, ¿no?, en la noche acaba de salir un acuerdo que acaba de emitir el presidente y se está hablando a día de hoy de que esto se puede impugnar por inconstitucionalidad. No hace falta que este acuerdo se aplique a un caso concreto. Los órganos legitimados por el 105 fracción segunda
pueden hacer uso de la acción de inconstitucionalidad a partir de que este acuerdo ya entre en vigor, a partir de que es publicado. ¿Se acuerdan el plazo que hay para impugnar por acción de inconstitucionalidad? Que está en el 105, fracción segunda de la Constitución, 30 días naturales, dice, a partir de la entrada en vigor de la norma. Es generalmente el plazo que en España también son 30 días a partir de la entrada en vigor. No, son 3 meses en España a partir de la entrada en vigor de la norma. Ese es el control concreto. Segunda diferencia, no hace falta, a diferencia de la judicial review, que la norma se vaya a aplicar para resolver un caso. No hace falta que haya un agraviado por esta norma, un sujeto lesionado por la misma, para que se pueda impugnar. Si es por la vía abstracta, solamente hace falta que la norma entre en vigor y que se impugne por un órgano legitimado dentro del plazo establecido. Y el tercer efecto, o la tercera cuestión, es el resultado de este control de constitucionalidad. En Estados Unidos, a través de la judicial review, que es lo mismo que se hace a través del juicio de amparo en México, si se entiende que la norma es contraria a la Constitución, se inaplica para el caso concreto. Inter partes. La norma sobrevive en el ordenamiento jurídico. En el caso del Tribunal Constitucional, Hans Kelsen dijo, no, esta norma desaparece. En primer lugar, él habló de que la norma se anulaba, es decir, desde el momento de la declaración de inconstitucionalidad hacia el futuro, esa norma ya no existía, pero no existía para todos, erga omnes, la norma ya no es parte del ordenamiento jurídico. Hoy día los tribunales constitucionales han ido evolucionando. Hoy día los tribunales constitucionales no son legisladores negativos, son todo lo contrario, cuasi legisladores positivos. En sus sentencias prácticamente le dicen al Parlamento, oye, esto donde dices A, para que sea conforme a la Constitución, ahí donde tú dices A, tiene que decir Y. Transforman las leyes a través de las sentencias, añaden cuestiones a las leyes, interpretan las leyes a través de las sentencias, que son las denominadas sentencias manipulativas, aditivas, y esto ha hecho que el Tribunal Constitucional se convierta en un legislador cuasi positivo, ¿no? Que también cree normas. Esto en Europa y en el mundo ha dado lugar a un cuestionamiento. ¿Tiene legitimidad ese Tribunal Constitucional para llevar a cabo esta función? Puede legislar como lo hace el Parlamento, porque la legitimación del Parlamento viene dada por el soberano, ¿no? Es el representante del soberano. Pero quien elige al Tribunal Constitucional no es el soberano, generalmente es el Parlamento, ¿no? A propuesta de los otros poderes del Estado y del mismo Parlamento. Que esta es una cuestión que se ha discutido también en México, ¿no? ¿Quién elige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque aquí su Tribunal Constitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha ido dando el paso para convertir a la Suprema Corte en un Tribunal Constitucional y no en el máximo órgano que culmina la organización del Poder Judicial del país. Y además el Tribunal Electoral en la materia electoral también es un tribunal constitucional y se ha dicho, oye, es que lo eligen órganos políticos, no tiene la legitimación directa de la ciudadanía y se ha cuestionado esta composición, esta elección. Pero saliéndonos de ese punto, queda claro que hoy nuestros tribunales constitucionales no se limitan a abrogar, muchas veces legislan. Y además de esta cuestión, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad hoy día no se satisfacen únicamente con anular la norma inconstitucional desde el momento de la sentencia hacia el futuro, sino que muchas veces también hacia el pasado. Y se dice, la norma es nula, es un vicio de origen, no ha existido nunca. O sea, una norma puede ser inconstitucional porque violó el procedimiento formal que se establece para que nazca, no se cumplió con la mayoría, no se publicó cuando se tenía que publicar, porque violó competencias. Por ejemplo, un Estado federado dictó una norma que le correspondía a la autoridad federal en un sistema como el mexicano o el estadounidense, porque materialmente es contraria a la Constitución. La norma está creando una regulación que viola el principio de no discriminación que está en la Constitución, por tanto es inconstitucional.
¿no? Esas son cuestiones que se van a tomar en cuenta para revisar la constitucionalidad de una ley. Y es así como se va construyendo este sistema y por eso es importante que lo conozcamos porque así entendemos cómo funciona nuestro sistema, ¿no? El mexicano es muy particular, muy sui generis, las normas se pueden controlar por la vía difusa y por la vía concreta, y por la vía abstracta y concentrada se pueden controlar a través del amparo, que es vía difusa y concreta, o a través de la Suprema Corte, que es vía concentrada y vía abstracta. No hace falta que la norma se aplique a un caso concreto, por eso es abstracto, aun y cuando a ustedes les digan que el amparo es justicia constitucional concentrada. Eso técnicamente es falso, porque quien conoce del amparo no es un solo órgano, son varios jueces de distrito y varios tribunales colegiados de circuito, y en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, técnicamente es una justicia constitucional difusa. Entonces, así se construyen estos mecanismos de control de constitución. Ahora, esto nos ayuda a entender entonces el concepto de constitución, cómo podemos definir a la constitución. Y fíjense, muchas veces definimos a la constitución únicamente desde esta perspectiva formal, ¿no? Desde esta perspectiva formalista, y decimos la constitución es la norma que se diferencia de las demás por criterios formales, ¿no? Si nos preguntan qué es una constitución, por eso yo iniciaba con esta interrogante, podemos decir, pues es la constitución, es una norma que recibe esa denominación, es una norma que, además, lo decían ahí en el chat, que se tiene que aprobar por un procedimiento distinto que el de la ley, se aprueba por un poder constituyente, se reforma de una manera distinta a la ley. Generalmente se exige un procedimiento de reforma más rígido. O sea, una constitución no se reforma por mayoría simple. Si es norma jurídica suprema, generalmente las constituciones mismas van a establecer en su articulado un procedimiento de reforma agravado, con una mayoría pues cualificada, y hay procedimientos rígidos que varían con dependencia a cada constitución. Esto hace que las constituciones sean rígidas. ¿Han escuchado esa diferencia de constitución rígida, constitución flexible? Esto se refiere a que el procedimiento de reforma sea más o menos complejo. ¿Alguien sabe cómo se reforma la Constitución de los Estados Unidos mexicanos? O sea, su constitución es de 1917, ahora Rosalba, y ha sido reformada como 750 veces, pero hay un procedimiento de reforma, Rosalba. No recuerdo bien, pero creo que se necesita la aprobación de al menos la mitad de las legislaturas del país. Es una parte del procedimiento de reforma, sí, es una parte del procedimiento de reforma. No lo tengo aquí, pero ustedes pueden revisar el artículo 135 de la Constitución, y ahí se establece el procedimiento de reforma del mismo. En el artículo 135 se señalan algunos pasos que se deben seguir para reformar la Constitución, que son distintos de la reforma de una ley. Por ejemplo, una reforma debe ser aprobada por las 2/3 partes de ambas cámaras. 2/3 partes de la Cámara de Diputación, 2/3 partes de la Cámara del Senado. Se tiene que aprobar, es una mayoría diferente, ¿no? Unas 2/3 partes, si ustedes lo revisan, ¿no? En la Cámara de Diputados, por ejemplo, y diputadas, porque hoy día hay paridad, son 500 diputados y diputadas, y si se exigen las 2/3 partes, esto significa que al menos 333, si estuviesen los 500, porque la Constitución dice de los presentes, previendo que no siempre van los 500, ¿verdad? Ojalá si fuesen siempre los y las diputadas a trabajar, no siempre sucede así, pero si estuviesen los 500 en esta sesión, tendría que ser aprobada por 333. Esto es más que una mayoría absoluta.
Esa es una mayoría cualificada. Si la Constitución pidiese mayoría absoluta, sería la mitad más 1, 251. Aquí está pidiendo mayoría cualificada, 300 en la Cámara de la Diputación, 2/3 partes. ¿Cómo se modifica una ley o se aprueba? Por mayoría simple, por mayoría incluso cualificada, mitad más 1. Se exige un consenso político menor que en el caso de la reforma de la Constitución. Para el caso del Senado, también la mayoría es cualificada, ¿no? Se dice de ambas cámaras. Si son 128 senadores y senadoras, entonces vamos a necesitar 2/3 partes, son 85 por lo menos, votando a favor de esta reforma. Una vez que se obtiene esta mayoría en las cámaras, hay que someterlo a las legislaturas en tanto en cuanto México es un estado federal. Y como decía Rosalba, al menos 17 de las 32 legislaturas tienen que decir sí a favor. Y una vez que se obtienen esos 17 votos a favor, ya cuando hay 17, el Congreso de la Unión hace una declaratoria de que se ha reformado la Constitución. Esto nos habla de un procedimiento rígido de reforma. ¿Por qué? Porque no se reforma la Constitución al igual que se reforma una ley. Pero dentro de los procesos rígidos es un rígido en un grado menor, porque en otros países, por ejemplo, como es en España, se divide o se cinde el proceso de reforma de la Constitución. La Constitución española dice, si se quiere reformar, por ejemplo, la parte donde se regula la corona, la monarquía, eso es un procedimiento súper agravado de reforma, súper rígido. Primero dices las cámaras, que allá se llaman Cortes Generales, la Cámara de Diputación y el Senado, tiene que aprobar que se lleve a cabo esa reforma. Y una vez que las cámaras, por una aprobación de mayoría cualificada, de mayoría absoluta, de mitad más 1, aprueben que se lleve a cabo esa reforma, se disuelven. Y el pueblo tiene que elegir unas nuevas cámaras. Una nueva elección, unas nuevas cámaras. Como es un sistema parlamentario en España, esto implica que caiga el gobierno y que se tenga que formar un nuevo, porque el gobierno surge de las cámaras. Si las cámaras se disuelven, se van a elegir unas nuevas, el gobierno caería con ellas. Y luego de eso se llevaría a cabo con las nuevas cortes el proceso de reforma, se tendría que aprobar por una mayoría cualificada también de las 2/3 partes, y una vez que se apruebe la reforma se sometería a referéndum a la ciudadanía. Es un procedimiento mucho más agravado que el de aquí. O sea, ahí se exige referéndum, aquí no. Allí se exige disolver las cámaras, aquí no. Pero con eso nos pone de frente, ¿no?, que la Constitución puede ser definida desde esta perspectiva. Esta Constitución puede ser definida por estos aspectos formales. Se aprueba de una forma distinta de la aprobación de una ley. ¿Quién crea una Constitución? ¿Quién crea? ¿De dónde nace la Constitución? ¿Cómo se llama el poder que crea la Constitución? Constituyente, es el poder constituyente, el poder que crea una Constitución. Son cámaras también, ¿no? Sería un Congreso de la Unión, como le llaman aquí, ¿no? Serían cámaras, pero que solamente van a tener esa finalidad de crear la Constitución. Una vez que crean la Constitución, se disuelven y desaparecen. En México, la Constitución del 17 no prevé la posibilidad de que exista una constituyente. Solo habla del poder de reforma que lo lleva a cabo las cámaras elegidas, el poder constituido que le llaman, o de reforma. Pero no dice en ninguna parte que pueda existir un poder constituyente. Hay otros países en los que sí se regula esa posibilidad. Bolivia, Ecuador, Venezuela, hablan del poder constituyente. Es más, en Bolivia, Ecuador y Venezuela han tenido poderes constituyentes, se ha ejercido la constituyente durante el periodo de Chávez, durante el periodo de Evo Morales y durante el periodo de Correa. Ninguno de los tres son ejemplos a seguir, ni paladines de la democracia, pero los tres llevaron al cabo el poder constituyente. Ese poder constituyente, fíjense, no tiene límites, es un poder ilimitado. Nadie le puede decir al poder constituyente
qué no puede hacer o no deberían decirle, no deberían de decir, esto es intocable. O sea, para el poder constituyente sería viable dar una nueva constitución en la que México sea una monarquía. Para el poder constituyente sería viable dar una nueva constitución en donde México sea un estado unitario, sea un sistema parlamentario de gobierno. Porque si es poder constituyente, es un poder ilimitado. Es como el Génesis de la Biblia, donde vino Dios, no había nada y dijo, hágase la luz, hágase la tierra, hágase el agua, que yo siempre les digo a los alumnos, ¿y qué tal si Dios hubiese dicho que se haga el mar arriba del cielo? ¿Podría haber sido? Sí, pues él era Dios. No había nada. Cuando se da paso a una constituyente, desaparece el orden jurídico de un Estado. Esa es la ficción. ¿Por qué? Porque desaparece la Constitución, que es la norma suprema que estructura ese orden jurídico. Ese poder constituyente no puede tener límites o no debe tener límites. No obstante, a día de hoy, pues eso se matiza. Por ejemplo, ustedes saben que se está dando una constituyente en Chile. Hay una asamblea constituyente ahorita. Chile va a tener una nueva constitución. ¿Por qué? Porque su constitución vigente fue dada en el tiempo de Pinochet. Entonces dicen, esta constitución es ilegítima, surgió de la fuerza, en una dictadura. La dictadura se hizo constitución, se legitimó a través de la constitución. Los chilenos y las chilenas están dando una nueva constitución, han elegido una asamblea constituyente, pero han limitado a esa asamblea constituyente. Le han dicho, oye, tú no puedes tratar el tema de la reelección presidencial. Oye, tú, todo lo relacionado con los derechos no los puedes restringir. Chile no puede tener menos derechos de los que tiene hoy. Se le ha puesto límite. Eso en principio, dentro de la teoría del poder constituyente, no podría suceder. Por eso pocos países dan el paso a una constituyente. Por eso es peligroso cuando se empieza a hablar de una constituyente. Y por eso la mayoría se circunscribe a la reforma de la Constitución. Entonces nosotros definimos a una constitución por esos criterios, pero principalmente porque es la norma suprema de la nación, por la supremacía normativa. Eso, cuando dicen constitución, ¿no pensamos nosotros en eso? Norma jurídica suprema. Son criterios formales, la forma. Además de este criterio formal, nosotros debemos tener presente que la Constitución es también materia. La Constitución no solo es forma, la Constitución es contenido. Y así tiene que ser preservada la Constitución como norma jurídica suprema. Hay varias perspectivas para definir a la Constitución desde el punto de vista material. Al inicio me decían, Constitución es la que regula los aspectos esenciales de determinadas materias, ¿no? La organización institucional del Estado, los derechos y sus garantías. Eso es Constitución, ¿no? Me decían, es norma suprema, pero también se acercaban a ese concepto material. Ahora bien, dentro del concepto material de la Constitución hay que tener muchísimo cuidado, porque Constitución no solamente es aquella norma que regula los órganos del Estado, no es solamente aquella norma que regula los derechos y sus garantías, o la relación, mejor dicho, más técnico, no solamente es aquella norma que regula la organización de las instituciones del Estado, ni debe ser vista como la norma que regula la relación entre el Estado y la ciudadanía, que sería un concepto material. Hay que ir más allá dentro de ese concepto material a un concepto material garantista. Este es el valor histórico de la Constitución. Es por eso que nacen las constituciones de las revoluciones liberales. Ese concepto no se introduce en la humanidad porque sí, porque un día se levantaron en Estados Unidos los ingleses y dijeron, soñé porque debíamos tener una constitución y la vamos a hacer realidad. Hubo una razón para que en la humanidad se dieran una constitución. Y la razón es que la constitución es el último intento que ha hecho la humanidad por limitar el poder que antes era ilimitado. Bueno, y que sigue siendo ilimitado cuando se pasa por encima de estas concepciones. Es por esto que este concepto material de constitución tiene que ir unido con la garantía, con el concepto garantista de constitución.
Un concepto que está desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789. Los europeos no se dieron una constitución como norma suprema por las razones históricas que yo ya les comenté hasta 1920. Pero desde 1789 los franceses sabían que debía ser una constitución. Y ellos decían, una sociedad en la cual no está determinada la separación de los poderes ni garantizada los derechos, no tiene constitución. Fíjense, esto que es de 1789 nos vincula hasta el día de hoy. Es que no hay constitución cuando no se regula una separación de poderes y cuando no solo se reconocen derechos, no se garantizan los derechos. Por eso les digo yo que, madre mía, por eso les digo yo que no es un concepto material cualquiera. O sea, la Constitución no va a regular una organización de los poderes del Estado. Tiene que regular una determinada forma de organización de los poderes del Estado, que es separación de poderes. La Constitución no regula cualquier forma de relación entre el Estado y los ciudadanos. Regula una determinada forma que es a través del reconocimiento y garantía de los derechos. Ese es el concepto garantista de la Constitución. Y ambos conceptos tienen que ir de la mano para que tengamos realmente una Constitución eficaz. Miren, de nada sirve que en una Constitución se establezca una separación de poderes si esa Constitución no es formalmente una norma jurídica suprema, porque eso significa que el legislador y el poder público, incluso los particulares, pueden pasar por encima de esa norma. Si la Constitución no es norma ni es norma jurídica suprema, ¿quién nos obliga a cumplir con ella? Aunque establezca el mayor concepto garantista que nos podamos imaginar. Y a la inversa, si la Constitución es norma jurídica suprema, recibe esta denominación, tiene un proceso de aprobación y de reforma súper rígido, tiene un mecanismo de defensa, de control, de constitucionalidad, pero no regula separación de poderes ni garantiza derechos. Eso es Constitución. Y es a día de hoy lo que nos hace falta, creo, y dentro de la región se está demostrando, ¿no? Cómo hemos sido omisos en estas cuestiones que no han sido fáciles, ¿eh? No crean que se llegó a una constitución de manera fácil. Estoy hablando de 2 revoluciones previas. Que este concepto se ha ido construyendo a través del tiempo, que ha permitido dar el paso del Estado de derecho a un Estado constitucional de derechos. Hay que tener esa sensibilidad que en la región se ha perdido. Hemos asistido a estados en los cuales no hay constitución, no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Y somos fríos, somos omisos, nos da igual. Decimos, mientras en nuestro estado sí existan todos, sí pensamos que existen o sí existen, no nos damos cuenta que este es un cáncer, que parece que en América Latina estamos involucionando, ¿no? A los años 60, 70, en lugar de evolucionar. Fíjense, hay muchos estados que a día de hoy dicen que tienen una constitución. Una constitución desde la perspectiva formal, olvidándose de este concepto garantista que es indispensable que vaya de la mano con el formal. ¿Acaso Cuba no tiene una constitución? ¿Acaso no se acaban de dar incluso una nueva constitución? ¿Hubo una asamblea constituyente en Cuba? No hubo hace poco una constitución en Cuba, una nueva constitución. ¿Acaso Venezuela no tiene una constitución? Hombre, que si ustedes la leen, lloran, ¿eh? Yo acabo de leer la Constitución de Venezuela y yo terminé emocionada. Dije, no, bueno, si yo me quiero ir a vivir a Venezuela, en la letra es escandalosamente garantista. Bueno, todo lo que se dice en la Constitución. Claro que tienen una Constitución formal. ¿Tienen una Constitución garantista? ¿Se llama Constitución? ¿Cumple la función de una Constitución? No, porque son una dictadura. En una dictadura no hay separación de poderes ni hay garantía de los derechos. Puede estar ahí una carta de derechos y puede ser así amplísima, ¿eh? Pero si no hay garantía ni de los más elementales derechos, de la libertad de expresión, de información, de manifestación, libertad de circulación, libertad personal,
¿Cuántos presos políticos hay en estos países? Libertad ideológica, libertad sindical, de afiliación, elecciones libres, no elecciones periódicas, porque ese cuento sí lo cumplen, ¿no? De elecciones periódicas, libres, auténticas, competitivas. Eso no es un Estado constitucional. Eso se llama constitución, pero nos quedamos con el concepto de constitución formal. Ahora hay países que tienen una constitución que no es formal, pero que sí es garantista. Inglaterra no tiene una constitución escrita. Ellos no defienden ese concepto de constitución formal que nosotros sí hemos ido construyendo, pero es una constitución garantista. Hay separación de poderes, hay reconocimiento y garantía de los derechos. Entonces, Inglaterra es un caso particular, yo creo, me atrevería a decir que es el único país que no tiene una constitución escrita. Creo que Australia, que ha sido una colonia también de ellos, tampoco tiene, o es Nueva Zelanda, no tiene una constitución escrita. Pero en el resto de países sí hemos ido dando ese paso. Ahora, el llamamiento siempre que les hago en esta clase es: estudiemos nuestra Constitución, conozcamos nuestra Constitución, no recitemos que la Constitución es norma jurídica suprema y que tiene un proceso. Sí es importante, claro que es importante la forma, pero es más importante también tener esa conciencia de que al lado de la forma tiene que ir el contenido, la garantía de la Constitución, que realmente esto se respete, que realmente el poder público, porque para eso es que surgieron las constituciones, para limitar al poder público. Miren, en un primer momento, las constituciones y los derechos, las declaraciones de derechos de los mismos, nacieron para limitar el ejercicio del poder político. Yo les he hablado, ¿no?, del poder despótico de la corona o del parlamento para los colonos ingleses que estaban en los Estados Unidos. Era el poder público. Los primeros derechos que nacen en la historia no son los derechos de libertad, que mañana vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver cómo ese concepto de declaraciones de los derechos está íntimamente unido con el concepto de constitución. Es que las declaraciones de los derechos anteceden a la Constitución, pero tienen la misma finalidad, que es limitar el ejercicio del poder. Entonces, si bien surgen estos conceptos, estas instituciones para limitar el poder político, hay una evolución que se ha dado en el tiempo y hoy los derechos no son solo los derechos de libertad o derechos de primera generación, en donde se le dice al poder político: tú no puedes actuar, tienes que abstenerse. Hoy día hemos evolucionado y estamos en la cuarta generación, ¿no?, ya de los derechos. O sea, es la generación de los derechos de las nuevas tecnologías, ¿no? Y es una cuarta generación. Se habla de una quinta que va a ser los derechos de los robots. Y no sé cuántas generaciones vamos a tener. El mismo concepto de derechos ha evolucionado, el concepto de constitución también. Hoy estamos vinculados hacia la constitución, no solo el poder público, sino también los particulares. Hay que tener conciencia sobre todas estas cuestiones para poder defender aquello que es de lo más preciado que tenemos, que es nuestro Estado constitucional de derechos, ¿no? Por eso el neoconstitucionalismo gira, y que es tan criticado también, gira en torno a esto nuevo, ¿no? Este valor preponderante que se está dando dentro del concepto del derecho a la Constitución que contiene principios, no solo reglas, contiene valores, principios. Esto puede generar luego problemática en cuanto a su interpretación y puesta en práctica, pero que además que genera problemas, nos genera también nuevas vías para ir dando un mayor ámbito de protección. Entonces, a través de todas estas cuestiones, creo que podemos tener más conciencia de por qué es importante que tengamos una constitución. Quizá la pregunta al inicio no era tanto qué es una constitución, sino por qué es relevante que exista realmente una constitución en un Estado. Entonces, este es el valor histórico de la Constitución. Creo que es importante que lo podamos tener presente. Mañana vamos a ver cómo de la mano de la Constitución se han ido dictando pues también derechos, pero como esos derechos son previos incluso a la Constitución, como los derechos son previos incluso al pacto, al contrato social, como los Estados Unidos de América firman un contrato social, estos colonos crean un nuevo Estado precisamente porque
antes tenían derechos. Los derechos son anteriores al Estado, los derechos son anteriores a la Constitución, son la base primordial, me atrevería a decir yo, de la Constitución, porque son base primordial también de la separación de los poderes, y mañana vamos a analizar un poco esta teoría de la separación de poderes en el caso de John Locke, que es el primero que habla de la separación de poderes, y de Montesquieu, que es el que perfecciona la teoría que llega hacia nuestros días. Entonces, quedaríamos aquí. No sé si alguien quiere hacer alguna participación. Si no, pues nos veríamos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias y pues acuérdense de tener la cámara. Yo sé que a veces la tienen que apagar para hacer algo, pues alguna cuestión que surja, pero si deben tener la cámara encendida, pues esto es como si estuviésemos en una clase presencial. Entonces, mientras no podamos hacerlo en las clases presenciales, nadie se desaparecía, ¿no? Y se iba. Ahí teníamos que estar. Pues igual en estas, porque para una persona que está hablando es horrible ver solamente así una letra, no saber si la gente te está escuchando o no, entonces pues como que quita también las ganas de dar la clase, pues parece que estás hablando solo como loquito ante la computadora. Bueno, nos vemos mañana y que tengan un buen martes. Buen día. Gracias, doctora. Nos Muchas vemos gracias. mañana. Bye. Adiós, buen día. Buen día. Buen día.